Hola, muy buen día para todos. Sean bienvenidos a este podcast académico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, perteneciente a la Escuela de Ciencias de la Salud, ESISA, del programa Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Mi nombre es Michael Stich Forero Rocha y en compañía de mis compañeras Rosa María Valencia Castaño, Diana Marcela Millán y Lina Milena Barragán Luna, estaremos desarrollando la actividad correspondiente a la fase 1, farmacocinética y farmacodinamia de los medios de contraste, estructura y fisiología renal, del curso Farmacología de medios de contraste. Durante este podcast abordaremos de manera clara y dinámica los principales aspectos relacionados con los medios de contraste utilizados en imágenes diagnósticas. Hablaremos de su farmacocinética, incluyendo absorción, distribución, metabolismo y eliminación. También abordaremos la farmacodinámica, sus mecanismos de acción y posibles reacciones adversas. Finalmente, relacionaremos estos conceptos con la estructura y fisiología renal, especialmente con los procesos de filtración, reabsorción, secreción y excreción. Para comenzar, los invitamos a acompañarnos en este recorrido. En primer lugar, estaré yo, Michael Forero. Posteriormente continuará Rosa María Valencia Castaño, seguida de Diana Marcela Millán y finalmente Lina Milena Barragán. Esperamos que este espacio permita comprender cómo se comportan los medios de contraste dentro del organismo y por qué conocer estos procesos es fundamental para nuestra formación y futura práctica profesional como tecnólogos en radiología e imágenes diagnósticas. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast sobre farmacología de los medios de contraste. En esta primera parte vamos a hablar de un tema fundamental para quienes nos estamos formando en radiología e imágenes diagnósticas. ¿Qué sucede con el medio de contraste desde el momento en que entra al organismo hasta que llega a los tejidos que necesitamos estudiar? Cuando escuchamos la palabra contraste, normalmente pensamos en la imagen final, un vaso sanguíneo que se observa con mayor definición, un órgano que se diferencia mejor o una lesión que adquiere características que permiten identificarla. Pero detrás de esa imagen existe todo un proceso farmacocinético. Los medios de contraste son sustancias que se administran para aumentar la diferenciación entre estructuras y mejorar la información diagnóstica obtenida mediante diferentes técnicas de imagen. Por eso, conocer cómo se comporta dentro del organismo también nos ayuda a comprender por qué la administración y el momento de adquisición de las imágenes son tan importantes. Ahora, en cuanto a farmacocinética, ¿qué ocurre después de administrarlo? Para entenderlo, recordemos que la farmacocinética estudia lo que el organismo hace con una sustancia, cómo entra, cómo se distribuye, cómo se transforma y cómo se elimina. Hoy nos concentraremos en las dos primeras partes, absorción y distribución. Pero aquí tenemos una aclaración muy importante. Si hablamos de un medio de contraste administrado por vía intravenosa, realmente no existe una fase de absorción como la que tendría, por ejemplo, un medicamento tomado por vía oral. ¿Por qué? Porque el contraste se introduce directamente en la vena y por lo tanto entra de manera inmediata al torrente sanguíneo. Podemos imaginarlo como una carretera principal. La vena sería la entrada directa a la carretera y la sangre sería el sistema de transporte que distribuye el contraste por el organismo. Ahora, ¿cómo se distribuye? Una vez que el contraste llega a la sangre, comienza este proceso. En los medios de contraste yodados administrados por vía intravenosa, el contraste circula inicialmente dentro del compartimiento vascular. Después, dependiendo de sus características y de las propiedades de los tejidos, puede pasar por el plasma hacia el espacio extracelular o intersticial. Esto explica algo muy interesante. El contraste no se distribuye exactamente igual en todos los órganos. El flujo sanguíneo de cada órgano, las características de sus vasos y la permeabilidad de sus tejidos influyen en cuánto contraste llega y cómo se comporta allí. Por ejemplo, durante la tomografía contrastada podemos observar diferentes fases de realce porque el contraste está circulando y distribuyéndose dinámicamente. Primero tenemos una mayor concentración dentro de los vasos y posteriormente se produce la distribución hacia otros espacios. En términos sencillos, el corazón impulsa el contraste, la sangre lo transporta y los tejidos determinan cómo se distribuye. Algo similar ocurre con muchos agentes de contraste basados en gadolinio, utilizados en resonancia magnética. Los agentes extracelulares se distribuyen principalmente en el espacio extracelular y posteriormente son eliminados, principalmente a través de los riñones.
Entonces, si tuviéramos que resumir esta primera parte en una sola idea, sería la siguiente. Cuando administramos un medio de contraste por vía intravenosa, este entra directamente a la sangre, circula por el organismo y posteriormente se distribuye de acuerdo con sus características y con las propiedades de los tejidos. Comprender este recorrido es fundamental porque nos permite relacionar la farmacología con nuestra práctica en radiología y entender que una imagen contrastada no depende únicamente del equipo, también depende de cómo el medio de contraste se comporta dentro del paciente. Y este es apenas el comienzo, porque después de distribuirse viene una pregunta todavía más importante: ¿cómo se elimina el contraste del organismo y qué papel cumple el riñón en todo este proceso? Nos vemos en la siguiente parte. En este segundo apartado hablaremos específicamente sobre su metabolismo y la eliminación, sobre la importancia que tiene el riñón durante este proceso. Después de que el medio de contraste es administrado y se distribuye por el organismo, es necesario conocer qué ocurre una vez que haya cumplido su función diagnóstica. En este punto puede intervenir principalmente los procesos de metabolismo y la eliminación. En caso de muchos medios de contraste que utilizamos en imágenes diagnósticas, especialmente en los medios de contraste ayudados, el metabolismo es mínimo y prácticamente inexistente. Eso significa que estas sustancias permanecen en gran medida sin modificaciones dentro del organismo y posteriormente son eliminadas, principalmente a través de los riñones. La eliminación renal comienza en medio de contraste cuando circula por el torrente sanguíneo y llega a los riñones. Allí la sangre entra a los glomérulos, que son estructuras especializadas encargadas de realizar la filtración. Debido a sus características, gran parte del medio de contraste puede pasar desde la sangre hacia el filtrado glomerular. Posteriormente, el filtrado continúa su recorrido por los tubulosos renales y finalmente el medio de contraste es eliminado a través de la orina. Por esta razón, podemos decir que la filtración glomerular y excreción urinaria son procesos fundamentales para el desarrollo de la eliminación de muchos medios de contraste. En una persona, una función renal adecuada, este proceso permite que el medio de contraste sea eliminado de manera eficiente y permanece durante el tiempo relativamente corto dentro del organismo. Sin embargo, cuando existe una disminución de la función renal, la eliminación puede ser un poco más lento. Es importante porque la función renal reducida puede aumentar la exposición del riñón al medio de contraste y favorecer a la aparición de alteraciones de la función renal en pacientes que son muy susceptibles. Por esta razón, antes de determinar estudios de contraste, es importante valorar la función renal y tener en cuenta factores de riesgos, enfermedades renales previas, deshidratación, algunas enfermedades de base que permitan comprometer el riñón. También es importante aclarar que no todos los medios de contraste tienen exactamente la misma eliminación, aunque muchos los utilizan en la tomografía y otros estudios de radiología, que se eliminan principalmente por la vía renal. También existen medios de contraste que pueden tener otras vías de eliminación, como la vía biliar, dependiendo de sus características y del estudio al cual se vaya a someter el paciente o sean utilizados. Concluimos que el metabolismo de los medios de contraste es reducido, mientras que la eliminación depende principalmente de la función de los órganos encargados de depurarlos, especialmente los riñones. Por eso, comprender la relación entre los medios de contraste y la función renal es fundamental para utilizar de manera segura y disminuir los riesgos de complicaciones en los pacientes. Muchas gracias. Farmacodinamia de los medios de contraste. Los medios de contraste interactúan temporalmente con los tejidos y órganos para mejorar su visualización en las imágenes diagnósticas. En el caso de los medios de contraste ayudados, el yodo aumenta la absorción de los rayos X, permitiendo observar con mayor claridad los vasos sanguíneos y diferentes órganos en radiografías y tomografías.
Después de su administración, el contraste circula por la sangre y se distribuye por el organismo. Posteriormente, es eliminado principalmente por los riñones mediante la filtración glomerular. Por esta razón, la función renal es importante para su eliminación. Entre las posibles reacciones adversas se encuentran la sensación de calor, náuseas, vómito, cefalea, urticaria y reacciones de hipersensibilidad. En casos graves puede presentar hipotensión, broncoespasmo o anafilaxia. En relación con la fisiología renal, los pacientes que presentan una función renal disminuida, deshidratación u otros factores de riesgo requieren especial precaución, ya que pueden tener mayor dificultad para eliminar el contraste y presentar deterioro de la función renal. Por ello, antes de administrar estos medios, se debe valorar la función renal y garantizar una adecuada hidratación. En general, su efecto sobre los tejidos es temporal y depende del tipo de contraste, la dosis y la vía de administración y las condiciones del paciente. Gracias. Para cerrar nuestro análisis, me voy a enfocar en la fisiología renal y en cómo los medios de contraste interfieren directamente con sus procesos normales. Cuando administramos un medio de contraste yodado, la primera etapa fisiológica ocurre en la filtración glomerular, debido a su bajo peso molecular y a que no se une a proteínas plasmáticas. El medio de contraste se filtra libremente desde los capilares glomerulares hacia el espacio capsular de Bowman. Sin embargo, este proceso no es onicuo. El contraste altera la hemodinámica renal al desencadenar una vasoconstricción de las arteriolas aferentes y eferentes, lo que reduce el flujo sanguíneo glomerular y disminuye la tasa de filtración glomerular. Posteriormente, al transitar por el sistema tubular, encontramos un comportamiento particular en cuanto a la reabsorción y secreción tubular. Los medios de contraste yodados no sufren reabsorción tubular ni secreción tubular activa significativa. Se manejan únicamente por filtración. Sin embargo, a medida que el agua y los electrolitos se reabsorben normalmente a lo largo del túbulo contorneado proximal, la concentración del contraste dentro de la luz tubular aumenta drásticamente. Esto eleva la viscosidad y osmolaridad del fluido tubular, ralentizando el flujo intraluminal y aumentando el tiempo de contacto de la sustancia con el epitelio tubular. Esta hiperviscosidad y el contacto prolongado desencadenado los principales riesgos asociados a la nefropatía inducida por contraste o lesión renal aguda. Fisiológicamente, esto se traduce en dos problemas graves: la hipoxia y necrosis medular. La vasoconstricción prolongada priva de oxígeno a las células de la médula renal, un área de por sí vulnerable a la isquemia, y la citotoxicidad tubular directa. El contraste genera un aumento de especies reactivas de oxígeno y estrés oxidativo, provocando daño mitocondrial, pérdida de la integridad celular y apoptosis del epitelio tubular. Este deterioro en la filtración y el daño en los túbulos puede conducir a una insuficiencia renal aguda, especialmente en pacientes con antecedentes de enfermedad renal, diabetes o deshidratación. Por ello, como profesionales de la salud, nuestra responsabilidad en imágenes diagnósticas es verificar siempre la función renal previa mediante la TFG estimada y asegurar una adecuada hidratación profiláctica para reducir estos riesgos. Muchas gracias.